La voz de los protagonistas. En Contextos. Manuel Fuentes Muñiz, abogado asesor de la Coalición de Trabajadores de la Educación, y Carmen Patricia Nieto Ruiz, integrante de la Coalición de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias por esta entrevista para el programa Contextos. Muchas gracias, buenos días. Estamos realmente muy contentos de estar aquí en este espacio, sobre todo para comentar la problemática de los trabajadores de la educación y los jubilados del Estado. Pues cuéntenos cuál es la situación actual de los trabajadores de la educación. Son dos temas muy importantes, el de la clínica del magisterio, que tiene carencias que han señalado los trabajadores de la educación desde hace mucho tiempo, en cuanto a insumos y en cuanto a medicamentos, no sé si también de personal, y el otro tema es el de las pensiones. Si quiere empezamos por el tema del hospital. ¿Cuál es la situación actual? Porque había algunos compromisos de que se mejoraría y de que habría insumos ya. ¿Se mejoró, no se mejoró y qué se está haciendo al respecto? Sí, la verdad es que no ha habido una mejora. Yo creo que la visión que podemos tener es que desde el 8 de enero de 2010, en que se publicó una ley con muchas reformas del servicio médico y donde se está planteando una corresponsabilidad de quienes están usando los servicios médicos, prácticamente ha sido una andanada en contra de los trabajadores, los jubilados de la educación. Los servicios médicos están en una situación deplorable, no hay medicamentos, no hay médicos suficientes. Ayer mismo había una denuncia de maestros diciendo de que la situación de la clínica es realmente una situación muy complicada, y esto es realmente un incumplimiento de gobierno porque están llevando a cabo una ley en donde están desmantelando todo lo que es la protección a los trabajadores de la educación. Pareciera que el objetivo sería que desapareciera la educación pública en el Estado y fortalecer la educación privada. Realmente la intención del Estado es deshacerse de toda responsabilidad, y aquí tiene que ver mucho el tema de las enfermedades crónicas. Los maestros van teniendo más y más necesidades en ese ámbito y no hay una respuesta. Los maestros están desesperados, no encuentran alternativa, dicen a dónde acudimos, ante qué autoridad podemos estar respondiendo, y bueno, hemos estado presentando amparos para reclamar ante la justicia federal, y bueno, llevamos año y medio, todavía no tenemos una respuesta en esa instancia. En este caso, ¿cuál es el argumento de las autoridades? ¿Por qué estas carencias? Y bueno, ya comentaba usted que pareciera que se quiere desmantelar a la educación. ¿Cuáles son los puntos de la ley que más los afectan? Yo diría de manera particular es hacer a un lado la responsabilidad del Estado en el tema de la seguridad social. Están fincando este escenario en donde los trabajadores, los propios jubilados estén recargando este escenario de responsabilidad. Me parece que esa es la parte más grave, además de que este sistema de seguridad social no está manejado directamente por el gobierno del Estado, está manejado por una dirigencia sindical, lo cual nos parece que es incorrecto porque no se asume un tema de responsabilidad social, sino de grupo, y esto obviamente tendrá como consecuencia que se estén protegiendo los intereses de unos cuantos, pero no los intereses de los trabajadores. El tema fundamental es que el Estado no se está haciendo responsable de la seguridad social, a pesar de que la Constitución, tratados internacionales plantean que el Estado tiene que hacerse responsable. Incluso hay ya posiciones de jueces, de magistrados, que no puede ser pretexto la falta de recursos para que no se asuma el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social es fundamental. Doctor, y en este caso, bueno, los recursos legales que se han interpuesto, ¿cómo van? ¿Qué avances hay? Bueno, hay avances muy importantes, ya hay jueces, tribunales que se están manifestando en una posición de que las acciones que está o ha asumido el gobierno del Estado son totalmente contrarias a la Constitución. Actualmente incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos planteó una acción que se llama de inconstitucionalidad respecto de la ley de pensiones y la ley del servicio médico, y actualmente la Suprema Corte de Justicia está revisando el punto. Nos sentimos optimistas de que estas resoluciones sean favorables a los trabajadores de la educación, pero bueno, la respuesta no es lo rápido como quisiéramos. Llevamos año y medio de muchos recursos interpuestos jurídicamente, pero bueno, la justicia es lenta. Si usted lo resumiera en 4 o 5 puntos,
¿Nos podría destacar cuáles son las solicitudes concretas? El tema fundamental es la suficiencia en los recursos, que se asuma de manera integral el tema de la atención médica, la seguridad social, que la clínica efectivamente esté funcionando en beneficio de la comunidad académica en general y que pueda haber respuestas efectivas. Realmente lo que nosotros estamos planteando es de que haya una reforma de la ley del servicio médico y de la ley de pensiones en donde se pueda regresar esta responsabilidad del Estado y bueno, obviamente no se legalice un acto en el que sea la desatención, el estar olvidando la salud, la integridad de quienes han estado siendo responsables de la educación en este Estado y que finalmente nos parece que el Congreso del Estado debe revisar esta legislación porque es contraria a no solamente derechos humanos, le quiero decir de que no hay una experiencia en todo el país de una ley tan regresiva como la que ha impulsado el actual gobierno y esto nos parece muy grave porque puede crear un precedente o ya está creando un precedente en todo el país de que ahora el tema es desmantelar la seguridad social. Doctor, pasando al tema de las pensiones, ¿cuál es la situación actual del fondo? ¿Está descapitalizado? Sí, está descapitalizado, no hay una adecuada administración, pero además hay un tema muy grave en donde también en un hecho sin precedentes se está haciendo que los pensionados estén recibiendo descuentos de una manera desproporcionada. Actualmente los activos tienen que estar cotizando un 3%, los pensionados también le están obligando a que se pueda establecer una situación así, pero más un 13.5% adicional como un elemento que agrava la situación de los pensionados. Obviamente esto además sumado a que son sujetos de responsabilidades del copago en servicios médicos y que en el caso de los pensionados o de las familias en donde fallece el principal activo, también se quedan con una deuda en ocasiones de 300,000 o 400,000 pesos y no hay una respuesta para ellos. Nos preocupa que en el tema de los pensionados, siendo un aspecto fundamental, no haya una protección a sus pensiones y el tema es de que no hay una instancia, no hay una autoridad que se pueda plantear en ese sentido. Actualmente hay muchos maestros que están en un proceso de jubilación y bueno, incluso hasta exigiéndoles que se desistan del amparo como condición para que se les tramite su jubilación. Son acciones totalmente ilegales que están planteando funcionarios en este sentido y bueno, obviamente desesperadas porque están tratando de acomodar lugar. Los pensionados renuncian a su derecho a que esta ley de pensiones se declare inconstitucional y bueno, son de los grandes problemas que actualmente tienen los pensionados. Estas deudas que mencionaba usted de hasta 300,000 pesos, ¿por qué conceptos son? ¿Por qué estarían debiendo ellos? Sí, es que se instituyó en la ley de servicio médico una figura que se llama de copago. Habla de una contribución que tienen que hacer quienes están recibiendo los servicios médicos e incluye a los activos y a los jubilados, a sus familias. Entonces se lleva a cabo una cirugía y pensemos que la cirugía cuesta 700,000 pesos y entonces hacen que los pensionados cubran la mitad de esos recursos y entonces de parte de las pensiones se tiene que hacer el descuento correspondiente y se quedan con una deuda enorme, un hecho que no puede ser. Si han estado cotizando para que se les otorgue la seguridad social, que es un derecho fundamental, ahora estamos cayendo en una situación totalmente contraria a cuando se creó el objetivo de la seguridad social. Entonces a eso me refería, una situación totalmente contraria a un tema elemental y bueno, una mala administración de los recursos está haciendo que la paguen la gente pues que está en una situación en donde ya no puede laborar. Hay compañeros o compañeras que se encuentran en una situación ya complicada, ya no pueden caminar o están en sillas de ruedas o demás y pues tienen que ir a los servicios médicos y bueno, finalmente si requieren de determinados servicios médicos subrogados que les llaman, tienen que hacerse también corresponsables de este tipo de cantidades, lo cual realmente resulta
pues increíble, y por eso nosotros creemos que debe de haber una posición congruente en la que se estén respetando los derechos de las gentes que han estado cotizando por años, pues ya como maestras en servicio activo. ¿Cuántos son los afectados aproximadamente? No sé si tenga usted el dato, Patricia. 50,000 beneficiarios, los que somos derechohabientes con beneficiarios, 50,000 en el estado, porque hay que recordar que los trabajadores de la educación estamos integrados por los universitarios, Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y quienes trabajamos para la Secretaría de Educación Pública o ya nos jubilamos de esa institución. Doctor, ¿cómo van los amparos en este tema? Y también se hablaba de un desfalco, de que faltaban recursos de este fondo de pensiones. Como le explicaba, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad. Actualmente son ministros de la Suprema Corte de Justicia quienes están analizando este planteamiento que hizo la comisión, y por otro lado algunos miles de maestros presentaron aquí en el estado diversos amparos, los cuales en este momento se encuentran en suspenso, esperando a que se resuelva la acción de inconstitucionalidad, y sobre el lineamiento que dicte la Suprema Corte de Justicia, así se van a estar resolviendo el resto de los amparos. Y se ha planteado que haya realmente una auditoría para determinar qué ha pasado, pero bueno, sobre todo finalmente donde se asuman responsabilidades en este sentido. Nos parece, insisto, muy grave de que haya un consejo de administración y, de acuerdo a la propia ley, el que tenga la mayoría pueda hacer esta designación. La sola sección 38 puede estar teniendo el 53% de los votos por sí misma, y entonces esto hace una ley totalmente desequilibrada, y en donde ellos mismos administran, tienen la mayoría, hay un veto para se pueda ver con transparencia esto, y la ley no permite que quienes son los usuarios puedan tener acceso a los recursos, a las finanzas, y por eso la exigencia de la coalición en su conjunto de que se lleve a cabo una auditoría independiente y en donde pueda haber un escenario también de responsabilidades. ¿La transición les va a afectar? Toda transición puede ser complicada, sobre todo en el escenario de recursos no claros, y que en efecto hay una preocupación general de que los pocos recursos que pueda tener la administración puedan desaparecer, y nos parece importante de que el nuevo gobierno también esté planteando una transparencia en estos recursos, porque de otra manera también será corresponsable. ¿Algo más que les gustaría compartir, doctor? Bueno, pues en el caso de la Coalición de Trabajadores de la Educación estamos planeando ya las acciones que vamos a emprender y bueno, que tienen la finalidad de continuar informando a todos los compañeros en el estado. Vamos a visitar los municipios, principalmente las clínicas, donde haya clínicas regionales. Vamos a estar en los municipios convocando a la gente para informarles qué es lo que estamos haciendo, cómo va el proceso legal. Vamos también ya estamos en pláticas con los diputados electos, que nos interesa mucho platicar con ellos de todas las fracciones, y bueno, el interés básico es ponerlos en el conocimiento de cómo está la realidad respecto al servicio médico, cómo nos afectan las leyes que se modificaron en el 2016 y que obviamente participen en su corrección. ¿Cómo se ponen en contacto con la coalición? Bueno, voy a dar mi número de teléfono, que ahorita puedo atender dudas o quienes quieran participar de nuestras actividades. 844-133-5204. Muchísimas gracias, Carmen Patricia Nieto Ruiz, integrante de la Coalición de Trabajadores de la Educación, y al doctor Manuel Fuentes Muñiz, abogado asesor legal de la Coalición de Trabajadores. Muchas gracias por su atención para el programa Contextos.